Buenos días, profesor. Mi nombre es Adrián Alexander Chávez Ilizarbe y voy a hacer un análisis de la relación final número 219 de Indecopi Junín. El caso trata de una denuncia de discriminación presentada por el denunciante Joel Gustavo García Wilbet, quien presentó una denuncia alegando discriminación por orientación sexual, al no permitírsele el ingreso al establecimiento denominado Taj Mahal Discotheque. Según la denuncia, el personal de seguridad de este local manifestó la frase que aquí solo entran hombres y mujeres. Esta frase revela un trato desigual basado en la orientación sexual del denunciante, lo que constituye una seria violación a sus derechos como consumidor. La denuncia principalmente se dirigió contra Joel Larry Aliaga Orrego y Teodoro Jesús Camayo Quinte. Sin embargo, se determinó que Aliaga no tenía legitimidad pasiva y que el responsable del establecimiento era Teodoro Jesús Camayo Quinte. La resolución de este caso detalla improcedente contra Joe Larry Aliaga Orrego por falta de legitimidad pasiva y fundada contra Teodoro Jesús Camayo Quinte por incurrir en actos de discriminación según el artículo 38 de la ley número 29571 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Para demostrar este acto discriminatorio, el denunciante Joel Gustavo García presentó un video como una prueba en el que el personal de seguridad de este local profería la frase: aquí solo entran hombres y mujeres. Eh, Esto ocurrió a través de un video de aproximadamente 2 minutos presentado como prueba, donde el personal de seguridad del establecimiento expresó esta frase, que restringía el acceso con base a la orientación sexual. Además, según el artículo número 39 del Código de Protección de Defensa del Consumidor, en casos de trato discriminatorio, el consumidor solo necesita demostrar indicios razonables de discriminación. Y mediante este video se refleja una exclusión basada en la orientación sexual del denunciante, lo que constituye un trato desigual y discriminatorio, prohibido por la normativa vigente. Una vez que estos indicios son presentados, corresponden al proveedor, que es el denunciado, demostrar que su acción tuvo una causa objetiva y razonable. Pero en este caso, el denunciado nunca logró justificar la exclusión de manera válida. Para empezar, esta denuncia vulnera el artículo número 2 del numeral 2 de la Constitución Política del Perú, que prohíbe cualquier forma de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Este es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política del Perú y se está vulnerando mediante este accionar de este personal de seguridad de este local. Además, el artículo 38 del numeral 38.1 del Código de Protección de Defensa del Consumidor establece que los proveedores no pueden establecer ninguna discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole respecto a sus consumidores. Se encuentra dentro de estos expuestos una relación de consumo. Asimismo, el 38.2, que prohíbe la exclusión de personas a menos que existan razones razonables, objetivas y justificadas. Por ejemplo, la seguridad o tranquilidad del establecimiento, que en ningún momento el denunciante violó. Además del artículo 38.3, que establece cualquier trato diferenciado debe obedecer a causas objetivas y razonables. Según el artículo 40 de del Código de Protección al Consumidor, cualquier restricción debe ser informada de forma directa al consumidor, clara, sin ambigüedades. Además, tiene que ser oportuna antes del consumo, por ejemplo, mediante carteles visibles dentro o fuera del establecimiento. En este caso, la restricción fue comunicada verbalmente al denunciante al intentar ingresar, lo que incumple un requisito fundamental de la información previa y refuerza la existencia de una discriminación frente a esta persona. Las restricciones de acceso al establecimiento no fueron informadas
previamente al público, tal como lo exige este artículo. Y la prohibición basada en género u orientación sexual carece de objetividad y proporcionalidad, siendo injustificable en este contexto. Además, se establece la responsabilidad vicaria del proveedor, que según el artículo 1981 del Código Civil, los empleadores son responsables por los actos de sus empleados, realizados en el ejercicio de sus funciones, incluso si dichos actos no fueron ordenados directamente o violaron el reglamento interno de la empresa. En este caso, el denunciado Teodoro Jesús Camayo Quinte intentó deslindar su responsabilidad argumentando que la frase discriminatoria fue emitida a título personal por un empleado. Sin embargo, la autoridad administrativa determinó que este acto discriminatorio ocurrió dentro del marco de sus funciones como personal de seguridad, que está asignado a controlar el acceso al local y entre otras funciones. La responsabilidad del proveedor no puede ser eximida por acciones de sus subordinados y el consumidor establece una relación jurídica con el proveedor, la empresa o persona responsable, no con los empleados individualmente. Este principio fue ratificado por el Indecopi en una resolución número 1920-2015, donde se señala que el proveedor es el responsable de supervisar y controlar las conductas de sus trabajadores, siendo irrelevante si ellos actúan en desacato al reglamento interno. Este acto fue clasificado como una afectación muy alta, dado que se involucró la dignidad y el derecho a la igualdad del consumidor, aparte que también vulnera un derecho fundamental, como lo mencioné antes. Y conforme al decreto supremo número 032-2021 del PCM, se impuso una multa de 33.26 UIT, equivalente a un aproximado de 158.298 soles en el 2024. Además, se dictaron medidas correctivas como capacitaciones, implementación de políticas de no discriminación y difusión visible de mensajes contra actos discriminatorios en este local. Esta resolución reafirma el compromiso del Estado peruano con la protección de los derechos de los consumidores y la promoción de un entorno libre de discriminación. En conclusión, tenemos que el Indecopi concluyó que existió una grave infracción al derecho de no discriminación. El proveedor no logró justificar en ningún momento objetivamente su acción ni desvirtuar de las pruebas presentadas. Además que la responsabilidad del proveedor no solamente abarcó sus actos, sino también que el de sus empleados que estaban bajo su supervisión. La responsabilidad del acto recae sobre el propietario del local, Teodoro Jesús Camayo Quinte, por la relación laboral con el vigilante, y esto resultó en una resolución fundada contra Teodoro Jesús Camayo Quinte con la imposición de medidas correctivas y una sanción ejemplar. La resolución de este caso debe servir como un precedente para reforzar los derechos de los consumidores y la importancia de no discriminación en el acceso a servicios. Es fundamental que se tomen las medidas y las acciones efectivas para prevenir futuros incidentes de discriminación en establecimientos comerciales. La discriminación basada en la orientación sexual es inaceptable y su sanción en este caso es ejemplar. Es fundamental puesto que se toman las medidas correctivas para garantizar un entorno inclusivo y libre de discriminación. No solo para Joel García, sino para todos los consumidores. En este caso se representa una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde todos los individuos sean valorados y respetados sin importar su orientación sexual. Finalmente, se concluye que es esencial que los proveedores de servicios adopten un compromiso social hacia la diversidad y la inclusión, garantizando que todos los consumidores, independientemente de su orientación sexual, raza, religión o condición económica, sean tratados de manera
respetuosa y con dignidad. Esto no solamente es un imperativo legal, sino que también es un deber ético frente a la sociedad. Gracias.